¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a desarmar textos literarios. Esta es una de esas habilidades que, bueno, es fundamental para las pruebas nacionales, ¿no es cierto? Vamos a descubrir cómo analizar un texto desde lo más grande, o sea, la estructura de un cuento, hasta el más mínimo detalle de una oración. La idea es llegar a entenderlo todo. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es el gran desafío al que nos enfrentamos. Parece complicado, pero la buena noticia es que existen herramientas muy concretas para lograrlo, y hoy precisamente las vamos a explorar, paso a paso. Perfecto. Empecemos. Para entender cualquier construcción, lo primero que necesitamos son los planos, pues en literatura es muy parecido. Eso significa que hay que empezar por la estructura general de la historia, por su esqueleto, por así decirlo. Miren, esta imagen lo explica súper bien. Todo cuento, en esencia, es una narración breve con componentes muy claros. A la izquierda vemos su origen, que puede ser de la tradición oral o de un autor conocido, y a la derecha, su estructura y todos sus elementos esenciales. Ojo, esta distinción es súper importante. El cuento popular es como una canción de esas que todos se saben y que va cambiando un poquito con cada persona que la cuenta. Es anónimo y tiene un montón de versiones. El cuento literario, en cambio, es una pieza única, fijada por su autor, que se transmite por escrito. Entonces, el punto clave es este. La gran mayoría de las historias que leemos siguen este mismo mapa de 3 partes. Primero, el inicio. Nos pone en contexto, quiénes son los personajes, dónde y cuándo sucede todo. Luego, ¡pum!, aparece el nudo, el conflicto que lo cambia todo. Y finalmente, claro, el desenlace, donde se resuelve ese problema y la historia llega a su fin. Es, digamos, la columna vertebral de la narración. Muy bien, ya tenemos el esqueleto. Ahora pasemos a ver cómo se construye todo esto. Si la estructura es el esqueleto, las oraciones vendrían a ser como el ADN que le da forma, color y vida. Así que ahora pasamos de la vista panorámica a mirar todo con un microscopio. Porque, a ver, una cosa es tener un inicio, un nudo y un desenlace, y otra muy distinta es lograr que esa historia nos haga sentir algo. La verdadera magia está en cómo el autor une las ideas, palabra por palabra, oración por oración. Y aquí entra la otra pieza clave del rompecabezas, las oraciones compuestas. Como ven en esta guía, son la caja de herramientas de quien escribe. Permiten sumar ideas, contrastarlas o crear relaciones de dependencia para construir significados mucho más profundos. Echemos un vistazo a esta tabla. Resume perfecto las 3 formas principales de conectar ideas. La yuxtaposición usa pausas, como una coma o un punto y coma, para crear un ritmo muy rápido. La coordinación usa conectores como y o pero para enlazar ideas del mismo nivel. Y la subordinación, bueno, esa ya crea una jerarquía, donde una idea depende de otra para tener sentido. Bueno, suficiente teoría. Ahora viene lo mejor. Vamos a poner a prueba estas 2 lentes, la del cuento y la de la oración, y las vamos a usar para analizar un texto de verdad. Vamos a leer este fragmento de El Responso. Hay que ponerle mucha atención a la atmósfera que crea. Dice: se había vestido la noche de luto rígido y el viento habíase quedado descansando en el camino. Nos rodeaba un silencio copioso. Uf, se siente la quietud, ¿cierto? Se siente denso. Ok, usemos nuestra primera herramienta, la lente macro, la del análisis literario. ¿Qué partes de la estructura de un cuento podemos identificar solo con leer estas líneas? De entrada, el ambiente está clarísimo. Es oscuro, solemne, silencioso. Ya se nos presentan los personajes, aunque sea de forma indirecta. Y es evidente que estamos en el inicio de la trama. Se está preparando el terreno para que algo más suceda. Excelente. Ahora vamos a cambiar de lente. Nos vamos al nivel micro, al del análisis sintáctico. Ya sabemos que se logró un ambiente denso. La pregunta ahora es cómo se logró a nivel gramatical. Fijémonos bien en la primera oración, que es un ejemplo brillante. Tenemos 2 ideas. La noche se vistió de luto y el viento descansaba. El autor las une con la conjunción y. Eso es una oración compuesta por coordinación copulativa. Al sumar estas 2 imágenes de quietud, el efecto se duplica, creando esa atmósfera pesada que sentimos al leer. La gramática está totalmente al servicio del arte. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión aquí? Que para descifrar un texto de verdad necesitamos un enfoque doble.
Es como tener un par de lentes que nos permiten ver de lejos y al mismo tiempo de muy cerca. Y aquí está el punto crucial. El análisis literario, la lente macro, nos ayuda a entender el qué está pasando en la historia. Y el análisis sintáctico, la lente micro, nos revela el cómo el lenguaje construye esa realidad. La combinación de las dos es la que nos lleva a una comprensión total y, por supuesto, es la clave para responder con seguridad en las pruebas. Al final, este tipo de análisis es mucho más que una preparación para un examen. Es una forma de descubrir mundos. Con estas dos herramientas en mano, la lente macro y la micro, cualquier texto se convierte en un mapa listo para ser explorado. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué nueva historia vamos a descubrir ahora?